Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Sí, y hoy os traigo un vídeo un poquito especial porque os traigo chismecito y unboxing. El unboxing va a ser del pedido que hice a Double Project y el chismecito va a ser pues todo lo que pasó con Double Project. Porque no sé qué está pasando con la tienda, pero está teniendo sus problemas. Y sí, a mí me ha tardado 2 meses y pico en llegarme el paquete. Os aviso que es unboxing, pero la caja ya la he abierto fuera de cámara por no estar aquí con el cúter, que no. A ver, ¡ay! La gente seguro que lo hace mucho mejor que yo. Aquí está la caja. ¿Veis? Aquí, Double Project. No, ahí se ve, ¿ves? Esta es la caja. Y a ver. Hay cartones. Bueno, voy a empezar. El pedido lo hice el día 24 de abril, después del día del libro, porque me lo pillé con la oferta que hizo por el día del libro. Sí, me pillé 4 libros. Vale. Me mandaron un mensaje ya diciéndome que iban a tardar entre 1 semana y 3 semanas en preparar el paquete. No, pues perfecto. Yo, drama ninguno. Me parece perfecto porque estas muchachas tienen que hacer... ya voy viendo cosas. Mira, qué bien. Tienen que hacer su trabajo. El caso es que cuando ya llevaba un mes de espera y no sabía nada de nadie, ni de Double Pro, ni de nadie, yo no sabía nada de nadie, les mandé un mensaje que me contestaron a los muchos días y me dijeron que estaba en proceso, que pues que aún no estaba preparado, aún faltaban cositas. Bueno, en realidad eso lo digo yo. Lo único que me dijeron es está en proceso. Tampoco me dijeron mucho más. Vale. El caso es que, bueno, sí, a las 2 semanas casi me mandaron un mensaje diciéndome que ya estaba todo preparado, que ya estaba la cajita envuelta y todo, estaba todo hecho y que entre 1 y 5 días vendría el mensajero por ello. Y yo pues feliz del mundo, feliz de todo, feliz de la vida. Pues no, porque... Pues no. ¿Por qué? Porque me vino el día 1, vosotros lo estáis viendo mucho después, pero hoy es día 1 de julio y hoy me ha venido. Que por eso aquí el unboxing, ya aprovechando, digo. Y, o sea, sí, hoy es día 1 de julio, ¿eh? Fijo. El caso es que, bueno, a las 2 semanas de haberme mandado el mensaje de que iban a tardar, voy sacando cosas, de que iban a tardar entre 1 y 5 días, 2 semanas después, mandé un mensaje diciendo, aquí no me ha llegado nada. ¡Oh, bolsita! ¡Oh, mira, qué bonito! No sé si lo estáis viendo bien, espero que sí. Bueno, no parece muy fuerte. Sí, yo creo que sí es fuerte. Pero la tela es un poquito transparente. Pero bueno, bonita, es bonita. Es muy bonita. A ver, siguiente. Porque estoy viendo que aquí hay otra. Yo veo cosas. Vale. ¿Por dónde iba? Ah, sí. 2 semanas después a mí no me había llegado nada. O sea, llevamos 1 mes y 2 semanas. Les mandé el mensaje y no me contestaron, por supuesto. Les mandé otro mensaje y me contestaron corriendo. Pero corriendo. Muy enfadadas porque estaba siendo muy pesada. Bueno, yo lo siento, soy paranoica, y a mí estas cosas me agobian. Y yo lo que pedí era que por favor me dijeran cómo estaba el pedido, si me lo iban a enviar, si se había perdido, porque yo estaba convencida que se había perdido. A ver, 2 semanas después, pues se había perdido fijo. Y lo que me dijeron fueron excusas de que, bueno, pues es que estaban muy agobiadas, se les había cruzado la vida, se les había metido por medio la vida y les había superado, tenían un mogollón de pedidos, mogollón de cosas que hacer y no podían. Eran 2 personas y no les da la vida. Un tochazo enorme. Me dijeron que se lo iban a comunicar a la chiquita que se encargaba de los envíos para que me dijera si se había perdido realmente, que le pasaba mi paquete. 2 semanas después yo no sabía nada. Bueno, no fueron 2 semanas, fueron semana y pico. Yo no sabía nada, ni de la chiquita ni de la no chiquita. Yo a mí no me había contestado nadie. El paquete para mí seguía perdido. Ya llevamos casi 2 meses, ¿vale?
o 2 meses ya, por ahí anda la cosa. Y yo ya estaba empezando a ver vídeos y gente de quejas. Yo ya había visto, por ejemplo, el vídeo de Belén, de todo lo que leo, que también hizo un pedido y ha tenido sus problemillas. Y luego María Ángeles, de Mi Rincón de Libros, en un vídeo que hizo de cosas, de problemas lectores de la vida, también habló de Double Project y, por ejemplo, puso de ejemplo a una chiquita que lleva 4 meses sin que le llegara el paquete, y era una caja literaria. Y bueno, parece ser que había más gente con problemas, que no les llegaba sus cosas. Y yo ahí ya me acojoné, Se me achicó el culo y dije, ¡hostia! Que lo que tendría que hacer es ir a consumo y denunciar. Pero yo antes de ir a consumo, que me parece muy violento, se lo dije a ellas. Tal cual. Le dije, oye, que para mí que esto se ha perdido, ya no está, no me decís nada, ha pasado ya los 2 meses, así que voy a ir a consumo, os doy un tiempo, claro está, bastante tiempo les quería dar porque sé que tardan mucho en contestar y en ver los mensajes, y, a ver, no quería, es que yo qué sé, a lo mejor es que las cosas, y efectivamente, ¿vale? Parece ser que en esa misma semana que yo mandé el mensaje, cuando lo leyeron, me mandaron un mensaje directamente DHL es, ¿no? Sí. La mensajera diciendo que ya tenían el paquete de Double Project y que me lo estaban preparando para enviarlo, que ya vendría. Y me vino hoy 2 meses, 1 semana y no sé cuántos días. Y yo creo que si no nombro consumo, el paquete no me llega. No lo entiendo. Yo os juro que yo pensaba que estaba perdido y me iban a devolver el dinero. Es lo que yo pensaba, porque no entendía por qué no lo enviaban. Y se quedó 1 mes y pico esperando que el mensajero viniera por el paquete. No sé si me comprendéis. Y lo que no sé es, por cierto, no le estoy enseñando las mierdas. Voy a empezar a enseñar, sí. Sí, enseñaron a la tienda para que vean un poquito la preocupación como comprador a la mala gestión de esta tienda. Les superaron la vida. Además creo que si están trasladando, ¿qué pasa? Es que, pues dime la verdad, no me des rodeos, ¿sabes? Bueno, las excusas que me pusieron es que realmente, pues eso, que les estaba superando, pero no quiero, o sea, sí, quiero que me digas eso, porque quiero saber cómo te sientes, eso me parece bien, pero contéstame al paquete, dime, no está perdido, te lo vamos a enviar, o ¿por qué no me lo estás mandando? ¿Por qué no me lo...? Es que no entiendo por qué no me lo estás mandando. Que si ya está hecho y entre 1 y 5 días, ¿por qué esperas a qué? ¿A un mes a enviarlo? Es que no lo entiendo, no tiene explicación. Pues a lo mejor les mando este vídeo para que lo vean y me lo expliquen. O a lo mejor se cabrean tanto, pero os juro que yo no lo hago con mala fe. Me gusta, de hecho me gusta mucho la tienda, pero, hostias, yo he pasado un poquito de miedo. He pasado un poquitito de miedo. A ver, el siguiente regalito del libro, ya sabéis que estas cosas realmente no pagas nada, son regalitos que haces por la compra de los libros en Double Project. O sea que, a ver, que es que las chicas se esfuerzan. Lo que pasa es que la gestión, mejora la gestión, chicas, mejora la gestión y lo tenéis hecho. Es eso, y decir las cosas. Si vais a tardar 2 meses, decirlo. No marear la partida porque una se acojona y piensa que la estás estafando, sinceramente. Bueno. ¡Uy! Me encanta. ¿Qué otra bolsita me encanta? Entonces la siguiente bolsita que hay aquí es la bolsita del día del libro, os enseño. Y yo creo que, mira, esta parece muy fuerte. Sí, pero más o menos todas son iguales. Esta parece la más fuerte de todas. No sé si es por el tejido, puede ser, pero parece la más fuerte, la que más va a resistir peso. Las otras parecen un poquito endebles, pero vamos, bien, No son como estas promocionales que son muy blandas, no, estas son tan fuertes, más o menos. Feliz semana del libro, 2024. Bueno, estamos a julio, pero el libro siempre se celebra. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Es la que más me gusta de las 3. ¡Qué bonita es! Me encanta, es preciosa. Uy, más cositas. No, os voy a enseñar el libro aún.
si os esperáis. Ay, 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 es que como los libros me los conozco, los regalos son los que más me interesan. ¡Ah, la taza! Vale, si os enseño la taza vais a saber qué libro es, eso está claro. ¡Me encanta la taza! ¡Me encanta! ¡Oh, Dios! Está en inglés, así que no os pienso leerlo. Pero bueno, lo leéis vosotros un poquito, que tendréis mucho mejor inglés, que no se ve nada, pero más o menos. Y el otro... ¡Oh, el vaso! De hecho, el vaso este es el que más ilusión me hacía. Voy a quitar el plástico. Porque, ¡ay, sí es que creía que iba a ser de plástico, el de cristal! ¡Me muero! Mira, voy a hacer tapping. Esto no sé si jode o... Bueno, igual. ASMR, como me gusta. ¡Ah, me encanta! Lo tengo que probar. Bueno, sí, más pistas del libro. O sea, está claro, ¿no? Y no, pero esto tiene pajita. Papeles. He visto la pajita. Y cabe... Ah, cabe esto. La pajita es de bambú. Vale, la pajita me da entera. Tengo problemas con las pajitas estas nuevas, tanto de cartón como... me da una de todo. De entera. Me pone mal cuerpo. Pero da igual. Es precioso. Me encanta. ¡Ay, cómo me gusta! Yo creo que lo que más me gusta es la taza y el vaso. Es de cristal. Es de cristal. O sea, como veis, sí, o sea, me está gustando todo. Estoy muy contenta. ¡Ay, los libros! El primero tiene una hostia, espérate. El trono de los caídos, de la Kerry Mariscalco, que no, si os fijáis aquí, no sé si lo vais a ver, tiene como una hostia en la portada. Ay. Bueno, aquí, tiene una doblez, está doblado como por aquí. Bueno, no pasa nada. O sea, Amazon también te lo hace. Es que Amazon también, es que tienen un cuidado Amazon, pero vamos. ¡Oh, qué gordito es! Como me gusta. ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, 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 uy. Espera, os tengo que enseñar esto. Tiene florecitas. Le tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que los demonios de estos libros, de la trilogía principal, eran lo mejor, me encantaban. Y otro libro, lo estoy esperando. ¡Oh! De hecho, estaba, cuando tenía audiolibro, estaba en audiolibro ya. Y no lo escuché por diciendo, si te las has comprado, cabrona, te las has comprado. Es que como ha tardado 2 meses, es que ha tardado 2 meses. Ah, mira, está bien, está perfecto. Por fin. Por fin. Bueno, me lo pienso leer, pero vamos, ya mismo. El primero, Scorrupt, que me encantó, me flipó. Dark Romance, con chicos problemáticos. Yo le llamo niños mimados, porque son niños ricos que creen que pueden hacer lo que quieren. Pero bueno, oye, al menos dan juego. ¿Vale? Y ya es uno de los muchachos que habían estado en la cárcel y habían salido. Bueno, esas cosas. Dan juego, es lo que interesa. A ver qué tal. Ya os contaré porque me lo pienso leer rápido. Y otro romántico. Bueno, en realidad, y el otro también es romántico. 3 no son multitud. Ya sabéis que el de... ¿Cómo era? Hoy. El de los hermanos. El de los hermanastros, más bien. Que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Me flipó, lo escuché en audiolibro. Y gracias a que me gustó tanto, dije, necesito leerme el otro de esta muchacha. Y aquí está. Y además tengo el del demonio y el ángel, que ahora mismo tampoco me acuerdo cómo se llaman. Ya sabéis, y los nombres se me olvidan. De Miriam M. Lejardi. La portada no es lo más bonito que he visto en... Yo diría que alguien lo ha pisado, pero... ¿Tiene mierda o no tiene mierda? Es el único que está así, ¿eh? El resto está limpio. Bueno, uno tiene una hostia y este tiene suciedad.
pero no pasa nada, esto yo lo limpio y aquí no ha pasado nada. Y aquí todos felices. Bueno, yo sí que estoy feliz porque ya no tengo la ansiedad viva que me estaba dando, que son 4 libros. Es un pastón. Me vais a perdonar, pero esto es un pastón. Ya está, ¿no? No hay nada más. No. Digo, a lo mejor me mandan un regalo de... No, pero va a ser que no. Por las molestias, pero no. Y romper el hielo de la... ¿cómo? Me han tapado... Ah, sí, la Hannah Grace, bueno, la Hannah Grace, que es el vaso guay. Bueno, si os habéis dado cuenta ya, ¿no? De cómo va la cosa. Este está impoluto y, bueno, pues más romántico. Este me han dicho que es muy cookie, que está muy bien. Y, a ver, que me lo he comprado porque el vaso me encantaba. O sea, vi el vaso y dije, lo quiero. Y porque es de patinaje y de hockey. Así que, o sea, a ver, yo no soy de hockey, os lo voy a decir. Pero sí soy de patinaje, que es mi deporte fetiche. Yo soy de patinaje sobre hielo y me encanta. Y bueno, pues en el hockey también se patina, ¿no? Pues ya está, también me gusta. Ya está. Por cierto, ya os aviso que yo patino como el culo. Mi movilidad es horrorosa en cualquier sector. ¡Ay, qué ganas, qué bien! Y yo creo que los que antes voy a leer van a ser el de 3 no son multitud y el de Hathaway, y bueno, ya el resto. Pero todos les tengo muchísimas ganas. Y ya está. Coño, 20 minutos. Yo pensaba que esto iba a durar nada. 10 minutos. Pero entre la charla y enseñaros las cosas, pues al final, hostia. Pues nada, ya está. Hasta aquí el vídeo. Bueno, decidme si vosotros habéis hecho una compra a Double Project y habéis tenido problemas. A ver, yo supongo que esto será algo eventual. Digo yo, pero que ahora tengo un poquito de yuyu, lo tengo. Así que, bueno, me decís abajo qué opináis. Yo aún estaré pensando si enseñarles, o sea, mandarles el enlace a la tienda para que vean mi opinión, aunque a lo mejor me cancelan. O mejor las dejo en paz. Es que no lo sé. Yo y mi miedo es a que me cancelen. Qué tontería también, ¿no? No sé. Si tampoco les estoy diciendo cosas feas. No sé, es lo que pasó. Tampoco son cosas... Es lo que pasa. Se me ha quitado un peso, así que muy feliz. Ya está, estoy haciendo la despedida larga de nariz, así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme y por estar suscritos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!